Bueno, muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes, a quienes nos acompañan en estos momentos desde el Facebook. Hoy un tema muy interesante: emergencia hipertensiva con órgano blanco corazón, a cargo del doctor Juan Carlos Urrea Zapata, médico internista cardiólogo de la Universidad Javeriana, con su especialidad en diagnóstico no invasivo, actualmente vinculado a la clínica neurocardiovascular DIME en Cali. Doctor Juan Carlos, sé de sus quebrantos en salud y hace un esfuerzo enorme por acompañarnos hoy, fiel a su espíritu de docente consumado, cosa que le agradecemos enormemente. Este es un tema que nos ha pedido mucho del estudiantado y egresados, y queremos como resolver esa parte de inquietud académica que tienen ellos. Doctor, muchas gracias nuevamente, bienvenido, y quedamos pendientes de esta charla que va a ser muy interesante. Muchas gracias, doctor Saulo. Muchas gracias a todos por estar acá, y para mí es un honor estar invitado a esta conferencia. Realmente la conferencia es bastante práctica porque nos da unos tips importantes del manejo del paciente, y van a ver que en esencia en los últimos 8 años no han cambiado mucho las cosas de la guía respecto al manejo de la emergencia médica. Entonces es mucho más la desinformación que tenemos nosotros de lo que nos falta leer, que el verdadero impacto que tienen días 2017-2018 de hipertensión arterial. Mi nombre es Juan Carlos Urrea, yo soy cardiólogo, trabajo ahorita en la clínica de DIME, soy profesor universitario y pues no tengo ningún conflicto de interés hasta el momento, por lo menos declarado, y no creo que vaya a especificar algún tipo de medicamento. Siempre pongo de primero estas diapositivas, que son claves, que son las diapositivas de donde salen las conferencias, porque ahí es donde uno profundiza, donde uno recalca o entra a profundizar lo que le quedó de dudas o lo que faltó, para poder tener más claridad y poder entender un poco de manera más lenta, digámoslo así, lo que tenemos respecto a las recomendaciones de manejo. Y hay unas revisiones que realmente son muy nuevas, hay otras que son un poco más antiguas, pero van a ver que la mayoría se fundamentan en recomendaciones del 2011. Nuevamente, crisis hipertensiva, vuelvo y las pongo para que las tengan en cuenta, para que las manejen, porque son importantes. Las guías europeas recientes de falla cardíaca, tanto de falla cardíaca crónica como aguda, como infarto con elevación del ST, y también hay algunas recomendaciones de manejo ahí. Las guías de hipertensión arterial que salieron hace un mes también nos dan algunos apuntes importantes del manejo de la hipertensión. Y esta revisión que es de medicina clínica, que es una revista que aparece en Clinical Case, que pueden bajarla también, es una revisión bastante reciente, hace más o menos 2 meses, de la aproximación diagnóstica y terapéutica de crisis hipertensiva. Vamos a arrancar con definiciones. ¿Me escuchan ahí? ¿Hablo más duro? Ahí está. ¿Está bien? Vamos a hablar de definiciones. Y en el 2017 nos dijeron que la hipertensión arterial es la elevación sostenida de la presión arterial por encima de 130/80. Eso es hipertensión arterial. Por encima de 140/90 es estadio 2. Por encima de 160/100 es severo. Por encima de 180/110 debe considerarse una urgencia. Entonces, en general, esas son como las recomendaciones del diagnóstico actual de la hipertensión arterial. Entonces, es clave que tengamos que la elevación sostenida de la presión arterial por encima de 130/80 nos da el diagnóstico de hipertensión. ¿Qué viene siendo una emergencia hipertensiva? Es la elevación también sostenida de la presión arterial, pero que va a llevar a una elevación aguda. Y el punto clave aquí es el término agudo. Va a generar una lesión aguda del órgano blanco, que como van a ver esta noche vamos a hablar del corazón y la aorta que está pegada ahí al corazón. La urgencia hipertensiva es la elevación también que es aguda de la presión arterial, pero que no lleva a una lesión específica del órgano blanco. O sea, puede haber elevaciones severas, pero sin llevar a lesión aguda del órgano blanco. Eso es lo que identifica o diferencia la emergencia de la urgencia hipertensiva. Y también es considerada una urgencia hipertensiva en niveles aislados tomados mayores o iguales a 180-110
porque se considera que tener sostenida la presión arterial ahí aumenta el riesgo de hemorragia cerebral o hemorragia intracraneal. ¿Qué es una pseudocrisis? Una pseudocrisis es la elevación también aguda de la presión arterial, pero ya con un evento puntual y desencadenante. El paciente viene tomándose todo bien, pero hubo una discusión en la casa, hubo pelea, tiene una retención urinaria, tiene un cólico biliar, tiene alguna situación médica aguda que genera que cambie la función arterial de manera drástica, pero que no está llevando en ese momento a que también se lesione el órgano blanco. La hipertensión arterial crónica mal controlada. Hay pacientes que ustedes ven que caminan con 190, 110 o 200, 120 y llegan todos los días a los controles, cada mes o cada 3 meses, y la presión arterial no te baja. No me baja, doctor. Tienen la presión arterial elevada persistente por encima de unos niveles meta no esperados, pero no están generando en el momento lesión aguda del órgano blanco. Entonces es una hipertensión arterial crónica mal controlada. Y un término que lo acuñamos ahora muy recientemente, se llama la pseudoresistencia, que es que el paciente aparentemente viene bajo manejo médico adecuado, aparentemente viene bien controlado, pero le toma uno la presión arterial y obviamente en el consultorio no está elevada. Casi siempre es por la falta de adherencia que el paciente afirma tener, o por la falta en el seguimiento médico, o por una cosa muy grave que se llama la inercia terapéutica, que es que nosotros ya nos acostumbramos a que como todo se maneja con captopril y amlodipino, se puede captopril y amlodipino para toda la vida, el paciente quedó con la crisis hipertensiva hasta que hace la hipertensión. ¿Listo? Entonces, eso es la pseudoresistencia, ¿vale? Teniendo claro eso, ¿qué nos dicen las estadísticas y los números? Que la mortalidad cardiovascular, cuando se desglosa, si ustedes miran, aparece la hipertensión como primero, tabaquismo 13%, dieta inadecuada 13%, actividad física insuficiente y diabetes. Pueden sumar 2 o 3 de estas y no llegan a la hipertensión arterial como la principal causa de muerte cardiovascular atribuible en el planeta. Es decir, es lo más grave que podemos tener nosotros, una hipertensión arterial, y que no la tengamos controlada. ¿Por qué? Porque estamos en ese terrible número de la mortalidad. ¿Qué más nos dicen los números? Que es la segunda causa de enfermedad renal terminal después de la diabetes mellitus, que eso lo conocemos también y lo preguntan en la mayoría de los exámenes de residencia, y 1/3 de los pacientes que tienen enfermedad renal terminal que llegan al servicio de urgencias les encuentran que son hipertensos. 1/3 de los pacientes, o sea, no se habían dado cuenta. ¿Qué más nos dicen los números que son desafortunados? Aproximadamente el 82% de las personas les han dicho alguna vez que son hipertensas, o sea, les han encontrado la presión arterial elevada de alguna manera, pero por ciertos motivos o no toman medicamentos o los toman y no vuelven. Y no se vuelven a hacer controles y se quedan con la pasta que les mandaron. Entonces, mucha gente está advertida de que están alertados de su condición. 3/4 partes de ellos toman medicamentos antihipertensivos, pero solo la mitad se encuentran en metas. Y esto sin contar con las metas 2017 de 130-80, que probablemente los números se multiplican exponencialmente. Cuando le meten un sistema de salud a esto, o sea, cuando el 82% de la gente tiene acceso al sistema de salud, esa es una cifra que meten las estadísticas de lugares, países nórdicos generalmente, ¿no? Noruega, Suecia, Finlandia. En esos lugares, más del 80% de los pacientes se encuentran en metas de control arterial adecuados. Significa que nos falta seguimiento, hay inercia terapéutica, hay problemas serios en el sistema de salud que genera que se facilite un problema grave como es una crisis hipertensiva. Poniéndole las guías 2017, las guías de hipertensión arterial, la prevalencia en Estados Unidos, ya la mitad son hipertensos. La mitad de las personas mayores de 40 años son hipertensos. Y poniéndole también este nuevo ajuste de 130-80, eso representa un incremento del 13.7% más de nuevos diagnósticos de hipertensión arterial que tenemos ahora con estas nuevas guías. O sea que antes teníamos muchos pacientes y no los controlábamos, ahora tenemos muchos más pacientes y todavía muchos más por controlar. O sea que estamos
muy débiles en esa parte. Una cosa importante es hablar de lo que es la lesión de órgano blanco, porque también ahí nos quedamos nosotros. Y pues realmente empezamos a patinar, a pensar, bueno, hay lesión de órgano blanco. Una cosa es la lesión aguda del órgano blanco, otra cosa es tener una lesión de órgano blanco. ¿Qué se considera lesión de órgano blanco en general? Cuando se afecta en el corazón por criterios electrocardiográficos, o sea, por un Cornell positivo mayor a 35 milímetros. ¿Ya? Recuerden que el índice de Cornell, que es mayor a 35 milímetros, que es la S de 1, B2 más la R de 5, S de mayor a 35 milímetros, aplica a mayores de 35 años. A menores de 35 años no le aplica ese criterio, para que no le pongan a un chino de 20 años un criterio de Cornell y lo dejen hipertenso, como si fuera un hipertenso ventricular. Entonces, criterio electrocardiográfico y ecocardiográfico de hipertrofia ventricular, una cosa que está muy discutida, que es la relación íntima media alterada en la carótida cuando lo miran por Doppler, una creatinina en hombres mayor a 1,5 y en mujeres mayor a 1,3, una tasa de filtración glomerular por cualquiera de las fórmulas menor a 60, tener algún grado de albuminuria o una relación de albumina-creatinina mayor a 22 o mayor a 31. En general esto se considera lesión de órgano diana y aquí podemos incluir obviamente la retinopatía hipertensiva. Aquí incluimos todas las lesiones de órgano agudos, o sea, las lesiones agudas. Nos vamos a encargar solamente de estas hoy, excepto la anemia hemolítica microalopática, que no es muy común. Cuando miramos la lesión de órgano blanco, el 37-45% de las veces, o sea, cuando ocurre un evento agudo, generalmente casi que la mitad ocurren en el cerebro, por eso es tan grave eso. Y un poco, casi que la mitad ocurren en el corazón. Menos mal la aorta, mucho menos, los riñones un poco menos, y otros como la eclampsia, el papilema, la hemorragia retiniana o la anemia hemolítica microalopática en menos razón. ¿Listo? Entonces, en general, si miramos, es importante cómo se afecta corazón y aorta en un punto que llega casi a la mitad de los pacientes que llegan en una crisis hipertensiva tipo de emergencia, será su urgencia, que es prevalente e importante. Cuando miramos corazón y aorta específicamente, llegan por disfunción ventricular izquierda y edema pulmonar 1 de cada 4 pacientes. Llegan con un infarto agudo miocardio 1 de cada 6 y afortunadamente 1 de cada 12, o sea, un poco más bajo, llegan a una disección más baja. Entonces, en general, lo más prevalente dentro del órgano blanco corazón es que lleguen en falla cardíaca o en edema pulmonar. Y obviamente el síndrome coronario agudo siempre es puesto por ahí. Por eso arrancamos con eso, porque si lo más prevalente es por falla cardíaca que llega, pues arrancamos con la insuficiencia cardíaca aguda. En general, la gente recomienda que un paciente que tenga sospecha de insuficiencia cardíaca aguda, pues no tiene choque cardiogénico, porque si tuviera choque cardiogénico no estamos hablando de emergencia hipertensiva, o sea, que sale de aquí, no tendría choque cardiogénico. Insuficiencia respiratoria podría tener un paciente, obviamente, y esa insuficiencia respiratoria llevaría a que lo apoyáramos en la A con lo que necesitara, con ventilación no invasiva, con Venturi o con intubación orotraqueal, si es el caso, ¿verdad? Y en este mismo escenario, con o sin insuficiencia respiratoria, el paciente, le buscamos la etiología de por qué se descompuso una falla cardíaca. Y miren que dentro de la mnemotécnica europea, que es el CHAMP, está la emergencia hipertensiva como uno de los más importantes. Una de las principales causas de que se descompense la falla cardíaca es que dejan de tomar el medicamento o reducen la dosis porque creen que están mucho mejor. Es una de las principales causas. ¿Listo? En este escenario, sabiendo que la emergencia hipertensiva es importante, pues tenemos que enfocar al paciente y lo vamos a enfocar de acuerdo a las recomendaciones. Nos venimos aquí y miramos cómo está el paciente. Esto se llama en los signos de falla cardíaca si está caliente o frío o húmedo y seco. Esto es una neumonía bastante sencilla y es un cuadro bastante sencillo. Cuando tenemos la evaluación de la cabeza del paciente podemos ver que el 95% de las personas que llegan dentro del contexto de una crisis hipertensiva y que la tensión no necesariamente puede estar en 180, puede estar en 140, puede estar en 140.
con solo esa tensión arterial, si el paciente tiene síntomas de congestión, el 95% de las veces lo van a manifestar. O sea, va a haber crépitos en los campos pulmonares, va a haber irritación tubular, podemos ver edema periférico en el miembro superior. Va a haber signos congestivos y síntomas congestivos. Entonces a ese paciente lo categorizamos como húmedo. Y desde el mismo punto de vista, cuando llega el paciente, pues casi siempre como que llegan hipertensos, son la gran mayoría de los pacientes, por eso nosotros en los servicios de urgencia vemos gran cantidad de pacientes que llegan con 180-100 en edema pulmonar, 160-100 en edema pulmonar. ¿Por qué? Pues porque están en emergencia hipertensiva, órgano del corazón, y están congestivos y a la vez calientes. ¿Por qué están calientes? Porque la presión arterial generalmente está elevada o en un rango normal por encima del 90 o 100 milímetros de mercurio de la sesión. ¿Sí está claro eso? Entonces, por eso, en este tipo de paciente, que es el paciente húmedo caliente, uno casi que le otorgan dos flujos dependiendo del estado clínico que uno mira en el paciente en ese momento. Esos dos flujos dependen mucho de si el paciente viene tomando, por ejemplo, diuréticos tipo hidroclorotiazida o furosemida, o no los viene tomando. Si ellos vienen tomando diuréticos, están depletados y probablemente esa hipertensión es muy vascular. Y si es vascular, necesita de nitratos rápidamente para vasodilatar al paciente antes que el diurético endovenoso. Porque si ponemos de una el diurético, vamos a detectar más el volumen intravascular y van a ver que al siguiente día o a los 2 o los 3 el BUN anda en 50 o en 70. O sea, se produce una falla renal iatrogénica. ¿Sí está claro? Entonces tengan en cuenta eso. Que los pacientes generalmente tienen un componente más vascular. Ya cuando es más cardíaco es porque tienen antecedentes de infarto de miocardio, fracción de diafragma, entonces uno puede pensar que el corazón estaba de falloso. Pero la mayoría de los pacientes que llegan con emergencia hipertensiva órgano del corazón, con falla cardíaca en servicio de urgencias, es hipertensiva con fracción de eyección presentada, la mayoría. ¿Sí está claro? Por eso me remito a estas recomendaciones y vuelvo a la dirección del 2011. Es una partida enorme. No es la traducción porque son las válidas actuales y son recomendaciones del grupo de consenso grande, ¿ya? Del grupo mundial de consenso que se llama CREA. Entonces, en ese sentido, en el curso de un paciente con síndrome coronario agudo, tener una tensión arterial sistólica por encima de 160 o una diastólica por encima de 100 debe ser tratada inmediatamente. O sea, si considera emergencia hipertensiva, el paciente que llega en el evento coronario agudo, o sea, llega con un infarto por elevación del ST o sin elevación del ST y tiene sistólica mayor de 160 o diastólica mayor de 100, debe recibir en ese momento nitrato endovenoso. ¿Sí está claro? La meta de tratamiento es tratar de bajarlo no más del 20 a 30% de base de su tensión arterial. Ese es 20 a 30%, ahorita lo vamos a ver en números que se ven mejor. Lo que se utiliza la nitroglicerina y los beta-bloqueadores endovenosos como los agentes preferidos, y ojo que si está dentro de la estrategia de trombolisis, cuidado con aplicar la trombolisis con tensiones arteriales por encima de 185/10. Está contraindicado porque eso triplica la hemorragia intracelular. Hay que bajarlo por debajo de 180-105 la tensión para poder arrancar un infarto. Entonces, de manera práctica, ¿qué quiere decir eso? Que si un paciente llega con una tensión arterial en el contexto de un síndrome coronario agudo, en general, más de 140/90, arranquen un nitroglicerina endovenosa y se le puede poner metoprolol oral de una vez 50 miligramos. Si llega ya a los 160-100, el paciente tiene un tono simpático muy elevado. ¿Está claro? Generalmente llegan taquicárdidos con frecuencias cardíacas de 80-90, donde también se nos vuelve un objetivo y una meta bajar la frecuencia cardíaca por debajo de 60. Entonces, en ese sentido, va muy bien que vaya con la nitroglicerina endovenosa titulable más el metoprolol endovenoso 5 miligramos cada 5 minutos para llevar a una frecuencia cardíaca entre los 5 objetivos especiales, que es el objetivo y la meta. ¿Está claro eso? Si decimos que la meta es bajar alrededor del 20 al 30% con tensión arterial alrededor de 160-100, quiere decir que no lo bajemos más de 120-70, o sea, no le bajemos más de 120 la sistólica ni menos de 70 la diastólica con el síndrome coronario agudo, porque también ponemos a sufrir esa coronaria que está tapada. ¿Está bien claro?
Entonces, esta es una buena idea, 120/70. Cuidado, en trombolisis, siempre la tensión arterial debe estar por debajo de 180-105. Si no, paren el medicamento, porque eso triplica la posibilidad de tener una severa hemorragia. ¿Qué pasa con el edema pulmonar y la falla cardíaca? Estos pacientes también tienen mucho que ver con la tensión arterial. Para ponerles este resumen acá de todo esto, está escrito, que es tenerla en los 3 estratos, más de 140, entre 140 y menos de 90. El tratamiento vasodilatador, que es obviamente en los diuréticos, se le recomienda para tratar de mantener la tensión arterial por debajo de ciertos límites. Para resumir esto, ¿qué queremos decir? Un paciente que llega con falla cardíaca y una tensión arterial sistólica mayor a 140, la mayoría de las veces tiene una muy buena fracción de inyección. ¿Ya? Entonces, vamos a arrancar con un vasodilatador, que es muy importante. Vasodilatando para tratar de disminuir la presión intracavitaria, para tratar de disminuir la presión hidrostática pulmonar, para reducir la presión que hay de agua de salida del intersticio del pulmón. Eso nos va a manejar el edema pulmonar más que cualquier otra cosa. Entonces, vasodilatando inmediatamente. Ponerle la nitroglicerina articular más la furosemida endovenosa 40 miligramos. Ya si la presión arterial está entre los 90 y los 129, o sea, un poco más abajo de los 140, probablemente la dosis de furosemida sea la que varíe. Se puede utilizar la nitroglicerina, pero la dosis de furosemida baja a la mitad, 20 miligramos. Probablemente no necesitemos tanto. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar en un rango de fracción de inyección muy baja. Si nos ponemos a manejarle demasiados medicamentos, entramos en el choque cardiogénico y le duplicamos la mortalidad del paciente. ¿Queda claro? La meta es tratar de no bajar por debajo de los 120, tratar de no bajar por debajo de los 120. Algunos pueden llegar a los 100 milímetros de mercurio, recuerden que estamos hablando de crisis hipertensiva. Cuidado con los beta bloqueadores y el edema pulmonar, porque si el paciente está en edema pulmonar, un beta bloqueador endovenoso podría ser usado en edema pulmonar solo por un personal muy experto. Tendría que ser un paciente en una crisis hipertensiva severa con un tono simpático alto, que no sea bajo uso de cafeína. ¿Está claro? Entonces, eso es clave. Por eso, mientras tengan edema pulmonar, traten de utilizar el beta bloqueador endovenoso por más que ¿okay? ¿Qué pasa con la disección aórtica aguda? Es una clave en el diagnóstico diferencial del síndrome coronario agudo. Un paciente que llega con dolor en el pecho puede ser un síndrome coronario agudo o una disección aórtica, pero ustedes ven, pues el 80% de las veces es un síndrome coronario agudo y solamente 2 o 3% de las veces es una disección aórtica. Entonces, por eso cuando digamos casco no va a pensar que son cero, pues no caballos. Si el paciente llega con dolor torácico típico, un infarto, un miocardio. Si llega con un dolor torácico que es lancinante, desgarrante, profundo, que empieza a subir, que empieza a bajar a través de la espalda y que migra y que cambian los pulsos, listo. Podemos enfocarnos más hacia una disección aórtica. Pero en el resto de los casos siempre piensan en el síndrome coronario agudo como una de las causas. Entonces, en ese sentido, es muy importante tener en cuenta, para poder resumir, si la presión arterial llega con crisis hipertensiva órgano blanco aorta, por clínica, yo sospecho que es una disección, le hago la radiografía de tórax, se ve el ensanchamiento mediastínico, o tengo oportunidad de ecocardiografía aquí en la clínica y le hago el ecocardiograma y me ve que hay un flap de disección ahí en la aorta, se me mete justo después de la válvula aórtica, o sea, se ve el diagnóstico. Está crítico y clínico el diagnóstico. Si yo lo tengo palpable y hecho el diagnóstico de disección aguda de aorta, tengo que tener la presión arterial por debajo de 110 milímetros de mercurio en los siguientes 10 minutos. ¿Cómo? Con lo que sea. Pero hay que bajar. ¿Sí está claro? Entonces, el punto más importante es bajar la presión arterial. Algunos plantean tratar de llevarla no a 110 sino a 120 milímetros de mercurio. Pero en general hay que tratar de disminuir el estrés de pared que tiene el paciente para que no se nos muera ahí con la boca rota. ¿Listo? Entonces, punto de corte 120, lo ideal 110 milímetros de mercurio la sistólica y disección aguda, la aorta. ¿Y cómo llegamos allá? Con una meta también, ojo, que no tenga síntomas neurológicos asociados, quiere decir que no va a tener
encefalopatía o que va a tener una CV asociada, pero el paciente tiene una CV, no lo podemos poner en 110 días histórica porque nos aumenta la penumbra isquémica y que hay muerte cerebral. O sea, ojo con eso. No vaya a tener un defecto neurológico. Lo único que tenemos que tener en cuenta. Si no tenga defecto neurológico, bajémosle la presión arterial sistólica lo que más podamos en los siguientes 10 minutos con medicamento endovenoso. ¿Cuál es el medicamento endovenoso ideal? El labetalol. ¿Por qué? Porque nos disminuye la frecuencia cardíaca y nos disminuye la presión arterial. ¿Vale? Como la mayoría de las veces no tenemos labetalol, podemos utilizar en bolos de 20 miligramos, utilizamos 1 o 2 miligramos un minuto. Como la mayoría de las veces no lo tenemos, tenemos nitroprusiano y metoprolol endovenoso. Entonces ponemos metoprolol endovenoso primero y nitroprusiano. ¿Ya está claro? Eso es claro. ¿Por qué? Porque si ponemos primero el nitroprusiano, el paciente se taquicardiza y se aumenta más el estrés de la pared de la aorta y se aumenta más la posibilidad de que termine de disecarse y de morir. ¿Sí queda bien claro? Metoprolol endovenoso y nitroprusiano. ¿Vale? Una cosa que es muy común, yo tengo que meter aquí cosas que son muy de las preguntas de todas las personas, lo llaman a uno de sala de cirugía. Oiga, tengo ese paciente con 170, 100 de tensión arterial, le voy a operar una PET y yo no lo opero. Entonces, en ese sentido, eso se llama la urgencia hipertensiva del periodo perioperatorio o la hipertensión del periodo perioperatorio. Se supone que uno debe mantener la tensión arterial dentro de la base de lo que la mantiene en el periodo preoperatorio alrededor del 20% más o menos la tensión arterial. O sea, si yo manejo 130, pues, hombre, no debe pasar de 150, 160, pero pasa por debajo de 110 en el periodo perioperatorio. Muchas funciones en general. Pero, si el paciente tiene una tensión arterial por encima de 180, 110, ahí sí tenemos que parar la cirugía. Tenemos que decirle al cirujano y al anestesiólogo, hombre, pues tenemos que parar un momento, porque esto es un factor independiente de complicación y mortalidad y se debe posponer o cancelar. ¿Por qué coloco posponer? Porque si la cirugía es urgente, o sea, si necesitan operar rápido al paciente, que tiene 200, 120 de tensión arterial y lo necesitan operar ya porque está con una colangitis, porque está llevado abajo, porque hay que operarlo ya, entonces se le pone nuevamente o la betalol endovenoso o nitroprusiano y se le baja la tensión arterial a por lo menos por debajo de 180, 110 para que lo puedan operar. ¿Está claro? La meta es por debajo de 180, 110. Si el paciente está en estos rangos y lo llaman a uno, que lo opere. No, está en 170, 100, operen. No hay riesgo mayor si lo operan en ese rango de tensión. ¿Queda claro? Ojo, mientras no esté en lesión aguda de la columna. Estamos hablando del periodo perioperatorio o otra cosa. ¿Ok? Es muy importante eso, es la urgencia hipertensiva. Este es el aumento de la presión arterial es evidencia en el sensoriano blanco, de la urgencia hipertensiva. ¿Por qué? Porque es una cosa muy común que nos convirtió en los servicios de urgencia. Porque el paciente llegó a la consulta con 170, 100 y usted va por urgencia. Entonces, ¿qué tenemos con eso? Cuando uno tiene una tensión arterial alrededor de los 180 a 199 de sistólica, o de 110 a 119 de la diastólica, sin cefalea, porque hay que poner la cefalea como un signo ominoso de una encefalopatía. Por eso cuidado con la cefalea y la hipertensiva. El paciente llega con dolor de cabeza y la tensión alta, para de bola. Pero si el paciente llega sin cefalea, no lo debe considerar. Tenga dolor en el pecho, ni más pulmonar, porque es sintomático. Entonces, este paciente en este rango de tensión deberíamos considerarle la función oral, obviamente, y en las siguientes 8 horas podríamos darle alta. 180, 110 para arriba se va para urgencias. Pero en 8 horas, cuando lo tengamos por debajo de 180, 110, se va para la casa. ¿Ya está claro? Pero si el paciente llega con 200, 120, ese paciente sin lesión de órgano blanco casi siempre va a terminar con 2 o 3 medicamentos antihipertensivos orales y la salida se daría no en las 8 sino en las 24 horas. Sí tendríamos que esperar 24 horas más porque este paciente sigue siendo de muy alto riesgo.
Así que claro esto. Eso es un punto clave para la observación de urgencias. Por debajo de 180, 110, ajusten los medicamentos a los pacientes y pues si quieren lo citan al otro día que venga por el botecito, por el lado para tomar el antibiótico, es como hace uno cada diciembre, para no congestionar urgencias, pero no congestionar urgencias. Y acá citamos en 24 horas. La meta es tratar de llevar a menos de 160, 100 la tensión arterial. Esa es la meta, no es ponerlo normotenso en 130, 80. Es tratar de llevar a 160, 100 para que deambule de manera. Un paseito por las medicaciones. Obviamente las dosis y todo están ahí. Yo no lo voy a discutir, ni lo vamos a ver cómo son. Todas están ahí. Pero cosas importantes de esto, de este pedacito es el labetalol, cuando lo utilizamos, que es un medicamento que es muy útil. El metoprolol endovenoso, ¿verdad? Y la nitroglicerina en sus dosis y su acción. Acuérdense que poner más de 100 microgramos minuto de nitroglicerina endovenosa no causa sino cefalea, no produce nada más. Ya no va a soportar más al paciente. ¿Okay? Las dosis orales y el tiempo de acción, que es el tiempo máximo de acción, generalmente amlodipino, labetalol, captopril y furosemida. Como ven, no está la clonidina. Olvídense de la clonidina. Sáquenla de su casetera. Eso ya es beta. Ya es la clonidina no se debe usar en los servicios de urgencia. Primero, porque no está diseñada para usarse sublingual. Segundo, porque es la que más produce el fenómeno de rebote a las 3 horas. O sea que ese paciente usted lo tiene muy bien y a las 3 o 4 horas lo tienen con la tensión al doble de lo que está. Carlos Holmes que vive utilizando no eso. le den clonidina. Ni tampoco utilicen el captopril sublingual, eso no está estudiado. En ninguna parte. Él arranca a actuar a los 30 minutos. Sublingual, masticado, como chicle o tragado de luna. Empieza a actuar a los 30 minutos. No lo den sublingual. Denlo tomado. Y esperen el tiempo de acción de 30 minutos a 4 horas. ¿No está claro? Cuando vean una necrosis de la base de la lengua por captopril, se le va a olvidar a uno que el captopril debe utilizarse. Doctor Urrea, estos muchachos están aterrados porque hacen exactamente eso. Clonidina al piso, allá donde están. ¿Cuál sería? ¿Ah? Vea lo que dicen, que hay más que entonces hay que seguirle dando clonidina. ¿Cómo hacemos para quitarle ese mito que tienen en la cabeza? Eso se llama un mito y una leyenda. No hay más, no hay captopril y que tomen los medicamentos. Es que la mayoría de las veces se cuestiona el servicio, más que todo, porque el paciente lo dejan ahí, larvándose. ¿Qué tiene para entrenar? ¿Órgano blanco? No. ¿Y cuánto tiene de tensión? 160, 100. ¿Por qué lo dejan ahí? Yo ya puedo ir para la casa de rato. Debe ir para la casa. Esperando a que el internista le dé salida. Claro, no lo tengan ahí guardado. Los pacientes no los tienen que tener ahí guardado. La mayoría de las veces los pacientes están guardados de manera innecesaria. ¿Ya? Y cuando utilizamos los medicamentos los usamos mal. ¿Listo? Entonces, la emergencia hipertensiva órgano blanco corazón es frecuente, tiene alta morbimortalidad. El síndrome coronario agudo es una manifestación común de esa elevación de la presión arterial y casi siempre lleva a un infarto sin elevación del ST tipo 2 de Tigres. O sea, en ese sentido, lleva a un infarto que nosotros llamamos tipo 2, que es aporte-consumo. El manejo médico siempre se va a fundamentar en metas. Nosotros tenemos una meta para tratar al paciente en las siguientes 10 minutos, en la siguiente hora, en las siguientes 2 horas, en las siguientes 8 horas, en las siguientes 24 horas. Y siempre debemos fundamentarnos en esa meta. Y cuando coloquemos una nitroglicerina o un nitrocruciato, no lo coloquemos y lo dejemos puesto ahí. Eso se tiene que titular cada 3 a 5 minutos para ir viendo la respuesta inmediata que estamos buscando en el paciente. Que es cuál, la reducción de la tensión arterial y la mejoría clínica para evitar que progrese a un edema pulmonar y que termine intubado el paciente. Individualizar el manejo de acuerdo a la comorbilidad. Siempre hay que individualizar todos los pacientes. Una cosa es el paciente que llega en infarto de miocardio, otra cosa es que llega en disección, otra cosa es que llega con encefalopatía reversible posterior, o encefalopatía cerebral,
y que llegan a accidente isquémico transitorio, que llegan a un edema cerebral agudo, una hemorragia intracraneana. Todos son comorbilidades diferentes y ameritan un manejo especial de la tensión arterial en las primeras horas, porque cortarle la tensión arterial de manera aguda a un evento cerebral es aumentarle la penumbra isquémica y es aumentarle el daño cerebral y es aumentar la posibilidad de que progrese el edema cerebral y que haga muerte. ¿Está claro? ¡Ojo! No usarlo. No usarlo. La gente de Carlos Holmes, por favor, ese mensaje. Y que tampoco haya Captopril, porque es lo que le estresa a Dalia. Dalia, sin pena, que usted sabe que estamos aprendiendo todos acá. Sí, para que escuche que está transmitiendo. ¿Qué sé? No usamos clonidina, listo. Usamos Captopril 200 Acerca el micrófono. Nosotros manejamos un primer nivel, entonces ahí sería permitirlo, porque entonces no teníamos nada más. ¿Cuánto tiempo tienes para manejar un paciente que tiene la tensión arterial elevada sin lesión de órgano blanco? 24 horas. 24 horas. ¿Cuánto tiempo empieza a actuar el amlodipino? A las 2 horas. ¿Cuánto tiempo empieza a actuar un valsartán? ¿Qué es losartán? ¿A cuánto tiempo empieza a actuar el losartán? A las 2 horas. ¿Qué podemos hacer? Tenemos 24 horas para controlar la presión. No le pongan clonidina. No, pero ¿cuál estrés? ¿Tiene lesión de órgano blanco? ¿Hay lesión de órgano blanco? No hay estrés. Un alprazolam para Dalia, creo que es lo que necesita. La clave es, si el paciente tiene un edema pulmonar, si tiene dolor en el pecho, tiene una disección aórtica, no se asusta. Pero aún en esos casos, si yo no tengo nada endovenoso, mejor no pongo nada. Porque si me pongo a ponerle cosas orales, tampoco sé para dónde va la presión. Por eso es que cuando dan las guías de manejo de evento cerebral y control de la tensión arterial, ponen grande al comienzo. Primo non nocere, o sea, primero no hagamos daño. Si nosotros no tenemos nada titulable endovenoso para controlar la presión arterial de una emergencia hipertensiva órgano blanco cerebro, no le ponen nada. Tiene la tensión arterial en 300, 160, déjenla ahí. Pónganla en posición semifauler, procedimiento, líquidos y que se vaya remitido. No se le pone nada oral, nada, porque ponerle oral es aumentar la lesión de órgano blanco. ¿Sí está claro? Eso en la emergencia hipertensiva, nada oral si no se dispone drogas parenterales. Listo. Órgano blanco, cerebro y que no se dispone de parte. ¿Ok? ¿Claro? ¿Queda claro eso? Recuerden, tienen 24 horas para controlar. Tienen una maría de medicamentos. Mándenle al paciente a comprarlo. Cámbienle los medicamentos que le van a dejar. Pónganle los que tienen en la casa. Es que antes yo utilizaba el Alapril. ¿Y con él cómo le iba? Bien. Lo que está en el Alapril, va a traer de la casa. Y pónganle 20 miligramos cada 2 horas de Alapril. ¿Sí está claro? Tienen 24 horas para controlar el paciente. ¿Ok? ¿Qué otra duda? No, pero yo pienso que una excelente conferencia, muchachos. Creo que aclarar un poco de mitos que hay allá en el manejo de la crisis hipertensiva. Un aplauso, doctor Juan Carlos, para que pasemos al tema de las preguntas, que creo que van a haber muchas en estos momentos. Una pregunta, yo manejo el programa de hipertensión en la Comuna 15, Centro de Salud Vallado. Pásale el micrófono, que estamos en transmisión en directo en Facebook, mucha gente está interesada en mirar y escuchar. Yo manejo el programa de hipertensión arterial del Centro de Salud Vallado y quería saber si un paciente llega, ejemplo 160-10, que es como lo primordial que llega ya, se deja en prioritaria, se ajusta medicamentos, se manda para la casa. Paciente que llega con 160-100 de tensión arterial, que no es hipertenso. Hipertenso manejado. Hipertenso manejado. Se le ajusta de manera escrita y se va para la casa. 180-110 es el punto de corte
asintomáticos para yo decir, hombre, sí te voy a mandar a urgencias para que te observen al menos 8 horas. ¿Sí está claro? 180, 110, de resto para la casa. Para la casa, no hay ningún problema. Niños, por favor, aprovechemos esta charla del doctor Juan Carlos Urrea, que no es fácil que lo tengamos por aquí. Benjamín, aquí pasen el micrófono ahí. La hipertensión de bata blanca, mito, realidad. ¿Qué pasa cuando los pacientes son adrenérgicos? Hay pacientes hipertensos adrenérgicos. Y cuando usted hablaba de la clonidina, precisamente como la clonidina actúa sobre receptores alfa-2 adrenérgicos, te bajan la bradicardia, como atraviesa la barrera hematoencefálica, te va a producir un poquitico de sedación. ¿Qué hay con ese mito? El uso de la clonidina en pacientes adrenérgicos y la hipertensión de bata blanca, porque pues, hay muchas controversias con respecto a eso. El primer punto es que controversia no hay ninguna. La hipertensión de bata blanca existe, ¿ya? Y es tener la elevación de la tensión arterial en el consultorio con un monitoreo en casa de la presión arterial o una monitoría ambulatoria de la presión arterial en rangos normales. ¿Listo? O sea que esa es la única manera de hacer diagnóstico de hipertensión de bata blanca. No hay otra forma. Con un monitoreo en casa de la presión arterial y el monitoreo en casa de la presión arterial. ¿Quién hace afinamiento y quién manda afinamiento? Afinamiento. El doctor que hace control de hipertensión, manda. Ya no se usa, la parte de afinamiento ya no se usa. Qué bueno, una toma casual de 2 qué bueno. tomas y Qué bueno que ya tengan presente que el afinamiento no existe. Eso desapareció hace más de 10 o 15 años. Eso lo utilizó la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud en su momento para los programas de hipertensión arterial. Pero eso no existe, no hay afinamiento. Eso no, ese término ustedes deben sacar. Además, busquen en Google afinamiento y coloquen el traductor. A ver qué sale, porque ni siquiera está en inglés. Entonces, no aparece, afinamiento no hay. ¿Sí está claro? Pues lo que uno hace es que se tome en casa la tensión arterial, ojalá con un equipo calibrado, que es el problema. Ojalá que sea un equipo calibrado, que puede ser automático, pero que sea, ojalá mandado por la institución, que eso es un problema. O sea, son muchos, es mucho lo que rodea la monitoría en casa de la presión arterial. Pero en general uno acepta y todavía no terminan de dejar de aceptarlo, que los rangos que le traigan de tensión arterial en la casa, que sean ojalá 2 tomas, idealmente una en la mañana, una en la noche, por 4 a 7 días. Las 2 primeras tomas se desechan y el resto se promedia, y ese promedio de cifras de tensión arterial, si es mayor, hoy todavía estamos en 135-85, lo van a bajar a 130-80, pero hoy todavía estamos en 135-85. Si es mayor a 135-85 ese promedio, para que esté hipertenso. Si es menos de eso y tenía la tensión arterial elevada en el consultorio, es hipertensión de bata blanca. Pero ojo a lo que voy a decir, que esto sí no es ningún mito ni ninguna leyenda. Ningún paciente que tenga la tensión arterial sistólica por encima de 180 o diastólica por encima de 110 tiene hipertensión de bata blanca. Ninguno. ¿Sí está claro? Ninguno. 180-110 es diagnóstico automático de hipertensión arterial sin necesidad de tomarle ninguna otra cosa al paciente. ¿Sí está bien claro? Eso tiene que quedar metido aquí en la mente. Y el segundo punto, que ya pasamos, es al manejo crónico del hipertenso. No en el paciente agudo, porque la clonidina no se utiliza en el efecto agudo. En el paciente crónico, la clonidina tiene una buena cabida dentro del manejo farmacológico como droga de tercera o cuarta selección cuando le hacemos un monitoreo en casa de la presión, cuando le hacemos una monitoría ambulatoria de la presión arterial, o sea, un mapa, y la presión de pulso es mayor a 53 milímetros de mercurio, o sea, tiene presión de pulso elevada. Ese paciente, es menor de 53 milímetros de mercurio, o sea, menos de 50 para ser práctico. Cuando es menos de 50 quiere decir que es de tono simpático alto, y ese paciente se ayuda con beta bloqueador o con clonidina, y es un buen paciente candidato para un tercero o cuarto antihipertensivo como beta bloqueador. ¿Sí queda claro? ¿Qué paciente es el? Porque ahí había implícita una tercera pregunta, el de tono simpático alto.
porque es que es diferente el que tiene el paciente añoso vascular, que tiene un poco elevado el tono simpático, y otra cosa es el paciente joven. Que el paciente joven es el que la tensión arterial cuando está trabajando está en 160-100 y cuando está en la casa está en 110-70. O sea que maneja un tono simpático muy elevado por estrés, por situaciones, por diferentes cosas. Entonces, ese paciente de tono simpático alto, generalmente es el paciente menor de 40-45 años. Ese paciente joven casi siempre con una dosis o con un medicamento beta bloqueador es suficiente para controlar la tensión arterial y no necesitaría manejo vascular, o sea, manejo con amlodipino, manejo con IECA o arados. ¿Está claro? ¿Queda claro y entendido ahí esos tres conceptos que manejamos? Existe la hipertensión de bata blanca y se diagnostica solo con monitoría en casa de la presión arterial o monitoría ambulatoria de la presión arterial. Existe. Doctor Rael, quisiera hacer un par de preguntas. No quiero desaprovechar la oportunidad de tenerlo aquí. La AJA en noviembre cambia las cifras de hipertensión a 130-80. Lo hace sobre la base de un estudio sprint, ¿ya? Que pienso que metodológicamente tuvo algunas venialidades. Excluye la mayoría de pacientes que nosotros atendemos en el consultorio, hipertensos severos, diabéticos, enfermedad cerebrovascular, una cantidad de pacientes que son los que tradicionalmente uno ve. Y a partir de que la mortalidad cardiovascular y por otras causas fue menor, fue el soporte para tener 130-80 de presión. Y plantear la intervención terapéutica en el estadio 1, que inicialmente con comorbilidad ya de enfermedad coronaria o el riesgo según el score que tenían ellos. El estudio ACOR, que trabajó con los pacientes diabéticos, no encontró ningún beneficio con el grupo de terapia intensiva de menores de 130-80. Es más, por decirlo de otra forma, la mortalidad aumentó en ese grupo, ¿verdad? El estudio HOPE también demostró que la única intervención que mejoraba el riesgo era cuando se intervenían terapéuticamente pacientes con más de 140-90 de presión arterial. Yo quisiera preguntarle su sentir frente a esa cifra de la AJA de cambiar el valor de hipertensión a 130-80, porque tiene varias implicaciones. Por ejemplo, uno sabe que el monitoreo en casa, cuando estaba a 140-90, se consideraba hipertensivo 135-85, o sea, mucho más bajo. Uno espera que en la casa las cifras de tensión están más bajas, no se han modificado, siguen siendo ese criterio de hipertensión en casa cuando es mucho más bajo que en el consultorio, pero en el consultorio se partió ya de 130-80. Yo quisiera escuchar su opinión, si usted se ha cogido ya de entrada a esa cifra o aún le hace algún esguince a lo tradicional que se venía manejando con el Joint Committee séptimo. Mire, el punto clave de las guías 2017 es que no solo, es que la guía es muy larga, o sea, la guía es bastante larga y hay que leerla toda. Cogió muchos estudios donde realmente en pacientes que tenían al menos enfermedad cardiovascular establecida, tenían alrededor de los 130-80 si les iba bien, enfermedad cardiovascular establecida, pero no como meta, sino porque ahí llegaban los promedios de la presión arterial en el estudio, no porque la meta era llegar a, como si fue la COR que dijo menos de 120, menos de 140. No, este sí fue, bajémosle la tensión a ver hasta dónde baja. Y cuando llegaba a 130-80, le iba bien a los pacientes. Ese es el fundamento de muchos del estudio de Europa, el estudio estudios con perindopril, con enalapril, bueno, son más o menos unos 6 o 7 estudios que nos pusimos a revisar juiciosamente nosotros para poder decir si adaptábamos o no adaptábamos, porque yo saqué la publicación de hipertensión en la mujer ahorita este mes en la guía de la revista colombiana de cardiología. Entonces nos tocó revisar muy juiciosamente eso para poder saber qué vamos a poner ahí. La conclusión clave de esto es, si es verdad que se necesita la tensión arterial un poco más baja, ¿ya? Sí es verdad. El ADVANCE, que fue otro estudio que fue paralelo a la COR, que utilizó perindopril, indapamida, mostró una tendencia a reducción de la mortalidad de los pacientes diabéticos cuando llegaron las tensiones alrededor de los 125-75. Pero no fue estadísticamente significativo, 9.000 pacientes, fue el número de pacientes, quién sabe. El caso es que
Hoy por hoy, esas guías del 2017, uno debe tratar de individualizar y aplicarlas. Me explico. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida, o sea, tuvo o ha tenido un evento cerebrovascular, tuvo o ha tenido un infarto de miocardio, tuvo o ha tenido una lesión de la aorta, de la carótida, de cualquier vaso, de cualquier parte vascular, ese paciente sin ninguna duda se beneficia de mantener la tensión arterial por debajo de 130/80, sin ninguna duda, y debe estar bajo manejo farmacológico. En el paciente que tiene esa tensión arterial en 130/80, aquí en Colombia, ¿qué le vamos a aplicar? ¿Cuál score? Si ellos nos piden que apliquemos el score de ellos, que ellos mismos lo cambiaron de 7.5 a 10 de manera punitiva, porque no hay estudios, y en eso está todo el mundo en desacuerdo, y ahora los canadienses dicen no, es el 15%, y los europeos no, es el 15%. Entonces, nadie se pone de acuerdo en cuál porcentaje de riesgo cardiovascular es alto para decir 130/80. Pues tenemos que manejar el riesgo cardiovascular alto para nosotros en Colombia, que es aplicar el score de Framingham por el 0,75, y si es más del 10%, pues considerarlo de alto riesgo y tentativamente darle manejo farmacológico previo 3 meses no farmacológico. ¿Sí está claro? Previo 3 meses no farmacológico. Y si está por encima de 140/90, manejo farmacológico alto. No han cambiado la recomendación para MAPO. Va a quedar probablemente 24 horas 125/75, día promedio 130/80 y noche 110/65. Eso es lo que va a quedar. Pero todavía no lo han cambiado. Seguimos aplicando la guía antigua y todavía hacemos Join 7 y guía 2017. Es muy difícil yo decirle que a qué paciente no le daría la guía 2017. Yo le diría al paciente mayor a 70 años, a 75 años, paciente mayor de 75 años, mantenerle una tensión arterial alrededor de los 120/70 no le beneficia. Eso es criminal, eso es criminal eso es notorio. con la hemodinamia del paciente de esa edad. Eso llega a esa edad diciendo, es que estoy mareado, doctor, mantengo en el suelo, mantengo mareado, mantengo caído. El paciente tiene que tener la tensión por encima de 140, paciente mayor de 75 años. ¿Ya? Pero si bien miran la guía, como el sprint incluyó un grupo de pacientes mayores de 80 años, dice, pero es que también hay que tratar de bajársela a lo que más pueda. No, individualice. Hay pacientes que con 140 de sistólica están bien, van bien y déjelos ahí. Lo que sí no nos podemos permitir es que ningún paciente, eso sí lo dice la guía, ninguno debe tener la tensión por encima de 140/90. Ninguno, en ningún rango ni etario, ni en ningún rango de comorbilidad, ninguno. Es que la verdad es que, por ejemplo, cuando salió el octavo comité, pues uno enseñaba a los estudiantes lo que había en el octavo comité. Por ejemplo, pacientes en la tercera edad, la meta terapéutica para intervenir farmacológicamente era mayor de 150/90. Ese octavo comité le dio un entierro de tercera a la guía de AJA del año pasado. Y ahora ve uno la guía de ACV, la sacaron en marzo, y le dio por quitar alrededor de 6 recomendaciones importantes. Por ejemplo, en corazón está uno acostumbrado en el ACV a hacer un ecocardiograma. Dicen que no es necesario ya, que no se necesita, porque lo que interesa es definir la fibrilación auricular cuando uno puede detectar un foramen oval, un trombo intracavitario. A mí me parece terrible lo que está pasando con la AJA hoy, que le tumbó el 60% de las recomendaciones de esa guía ACV. Entonces uno dice, ¿en quién hay que confiar ya hoy, pues, frente a la recomendación médica? No sé qué opinión tiene frente a esos batazos que viene dando la AJA, pues, en esas guías. Cada vez, por eso yo les coloqué al comienzo las recomendaciones, y por eso les coloqué la guía de Canadá del 2018, que me parece bien interesante. Bastante interesante porque está muy completa. Pero en ese sentido, yo le respondo, nos vamos a volver en una medicina individual. O sea, casi que cada paciente es cada cosa. Si el paciente nos llega... Una guía para cada paciente, pues. Para cada paciente. Nos vamos a volver, es que el paciente sí es entonces de raza negra, porque es que la guía no lo dice, la guía de hipertensión no lo dice. Si el paciente es de raza negra, ¿por qué no le arranca con calciantagonista? No, ahí había un racismo velado, de que no le sirven los IECA, que solamente calciantagonistas. Había un prejuicio en eso, pienso yo, con la raza. Pero hay mucha información que es incompleta, porque es que el 60% o el 70% de la evidencia no está en los estudios. El 60% o el 70% no está. Todo lo tenemos es el paciente. Y es lo que tomemos nosotros la decisión al frente del paciente. Pero es una medicina de precisión
tratando de individualizar al paciente. Pero es que yo pienso que el error está conceptual en que lo que no haya evidencia para soportar una recomendación no implica que no haya eficacia en ese tratamiento. Seguir haciendo lo que viene haciendo. De hecho, en la evidencia del nivel C, que es el estudio de consensos, se ha sacado, precisamente el octavo comité sale de un estudio de consensos. Entonces yo pienso que hay una confusión en que una cosa es que los estudios no soporten la recomendación, pero no se puede invalidar que tras años de gente con experiencia introduciendo una terapia, les haya sido eficaz, no se puede descalificar ni invalidar eso. Claro, sí. Una cosa que es muy importante, que es claro, en prevención primaria, nosotros sabemos, porque hay un tema que también es grave, que es la curva J, que todo el mundo lo ha tratado de desvirtuar. ¿Por qué? Pues por esto, porque cada vez le meten menos tensión arterial al paciente. Cada vez nos ponen más hipertensos y cada vez nos ponen más difícil de tratar y cada vez la meta más dura. Si ni siquiera podíamos controlarlo a 140, 90 y más de la mitad no estaban controlados. Ahora tenemos que bajarlo a 130, 80. Entonces, eso es una cosa que es una eterna pelea entre los epidemiólogos y entre los cardiólogos consagrados o de IA, y siempre va a existir la pelea. Pero algo que sí es muy claro es que esa curva J sí existe para la tensión arterial diastólica en prevención primaria, que es no manejen diastólicas menores de 60 milímetros de mercurio porque se aumenta la mortalidad. Pero imagínense la debilidad del estudio SPRING, que fue como el núcleo, que no consideró pacientes con presión arterial diastólica como requisito del ingreso, subestimando el impacto cardiovascular. Eso me parece gravísimo eso. Y sin embargo... Pero ellos digamos que en ese sentido, porque es que los estudios, todos los previos eran con diastólica, la mayoría. Ellos sabían que con la diastólica no se metían, más bien se metían con la sistólica, a ver qué pasaba. Y el segundo punto clave, en prevención secundaria, la curva J sí existe. Y eso se vio en un subanálisis del estudio SPRING, que cogieron los pacientes, ese subgrupito de pacientes que tenían enfermedad coronaria, infarto, enfermedad cardiovascular establecida, pero a nivel cardíaco, cuando les bajaron por debajo de 120-70 milímetros de mercurio la sistólica y la diastólica, se les aumentó la mortalidad. Y eso sí lo demostró un subanálisis del SPRING. Y a eso le hicieron un metaanálisis en Lancet en diciembre del año antepasado. Y eso está estudiado y está claro. Sí hay curva J para la prevención secundaria. Manejar menos de 120-70 en un paciente que tiene enfermedad cardiovascular establecida tampoco es beneficioso. Eso sí está establecido. Por eso el rango donde uno se mueve hoy en las cifras de tensión y el rango donde uno se mueve en el tratamiento es entre 120 y 140. En ese rango. Nadie debe estar por encima de 140-90. No debería haber tanta gente por debajo de 120-70, al menos en prevención secundaria nadie. ¿Verdad? Y en ese rango intermedio tomar decisiones individuales con el paciente, de ver probablemente a qué paciente sí se le favorece, dejarle el manejo antihipertensivo, le tengo el seguimiento, lo puedo seguir, veo que no haga hipotensiones, que no haga ortostatismo, que no haga problemas y le dejo la medicación, y a qué paciente sí. Una pregunta final para no abusar pues de su tiempo. Si uno decide arrancarle el tratamiento a un paciente con las nuevas cifras 130-80, el paciente hipertenso 138-85, tiene una enfermedad cardiovascular establecida, el score, cualquiera de ellos, Framingham o el que utilizaron los norteamericanos, da para iniciar el tratamiento. No, ya diga, pero cualquiera, digo, uno de esos dos, digamos, el criterio de riesgo o que tiene enfermedad cardiovascular, ¿cuál sería su recomendación? ¿A cuánto llevaría de meta el descenso de las cifras de presión arterial en su experiencia con lo que han revisado? Según la meta es 130-80, por debajo de 130-80. No, esa es la meta. Pero igual, digamos, uno sabe que por debajo de 120 el riesgo cardiovascular complica al paciente porque hay estudios que demuestran eso. ¿Cuál sería su recomendación ahí? ¿En qué rango se movería, digamos? Aunque cada paciente es un individuo... 120 y 130 la sesión. Ya. No me movería de ahí. Ira diastólica entre 70 y 80. No me movería de ahí. En un paciente en prevención secundaria, ojo, eso sí está muy establecido. Por debajo de 120 y 70 le va mal. Se sabe de los 80 que tener la tensión arterial en 115 milímetros de mercurio, la sistólica, nos disminuía la mayor probabilidad de muerte por enfermedad cerebrovascular en los 80. Hoy no. Hoy sabemos que por debajo de 120 le va mal al paciente.
Por eso el punto de corte 120-70 en prevención secundaria, o sea, con desenlaces cardiovasculares establecidos, no la baje más de 120-70. ¿Listo? Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta final? Benjamín, Doctor, pásame el micrófono. Acércate al micrófono. El paciente ha sido adherente al tratamiento, es un hipertenso crónico. Logramos controlar las cifras tensionales en la urgencia y cuando se le vaya a salir al paciente, se le debe ajustar el tratamiento o él continúa con su manejo de base como ya lo estaba presentando, como ya lo tenía instaurado. Casi siempre hay que establecer la causa. Si el paciente había dejado de tomar la medicación, pues restablecer la medicación. Si es adherente y la tensión arterial es única, y hay un desencadenante, un estrés situacional, una situación así rara, que lo hubiese desencadenado, solo el reposo y el haberlo dejado ir a 8 horitas en el reposo en urgencias era suficiente para que se hubiese controlado la tensión arterial. Pero si el paciente nosotros pensamos que definitivamente ya es la segunda vez o la tercera vez, que es lo que comúnmente vemos, que llega porque la tensión arterial no estaba controlada, cambia de tratamiento. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque uno se lo cambia en la primera y resulta que el paciente era por un estrés, por una pelea, y cuando uno le pregunta a los pacientes, uno nunca le pregunta eso, no, pero venga, ¿usted toma los medicamentos? Sí. Ah, bueno, no, cambiémosle, pongámosle diabetes, pongámosle valsartán, pongámosle valsartán, hidroclorothiazida, pongámosle escorre, empiezan a poner un montón de magias, y el paciente sí venía bien controladito con su enalapril y con su amlodipino. Lo que pasa es que ese día la mujer pues lo cascardió. Lo de siempre con las mujeres, que lo vienen regañando a uno. Y ese día fue que llegó y le dio la cefalea y llegó con 180, 120 tensión arterial, de mucho tener 8 horas, le controlamos la tensión y hubo un desencadenante. Siempre preocúpense por el desencadenante. Pero cuando sea repetitiva la consulta en un paciente con cifras de tensión arterial no controladas, lo que es hombre, cambien la medicación. Claro. El paciente que llega con un infarto, pues hace su reacción vegetativa, aumento de las cifras tensionales normalmente, que es lo que uno ve, pacientes infartados con aumento de las cifras tensionales, que están ya en una crisis hipertensiva. En ese momento se maneja el paciente similar a un ACV isquémico, se baja un porcentaje, se lo deja quieto. Normalmente un paciente que llegue con infarto o miocardio, o sea, un infarto establecido, casi siempre lo tenemos que clasificar en equilipar, ¿cierto? O sea, si está en KILIP 1, que es como llegan la mayoría de los pacientes, y la tensión arterial elevada, lo manejan no como ACV, porque recuerden que ustedes a un ACV no le pueden poner nitroglicerina. No, por ejemplo, el isquémico se le baja un porcentaje. Claro, nunca por debajo de 120, 70, más o menos alrededor del 20% de las históricas. Nunca por debajo de 120, 70. No le bajen de 120, 70 las históricas a los pacientes del infarto agudo del miocardio. Que tengan por encima de esa tensión ya es bueno. Es diferente a que estén en edema pulmonar y choque cardiogénico, eso es otra cosa. Pero en un paciente que tenga 110 de sistólica y 60 de diastólica, un infarto agudo del miocardio, preocúpense. El paciente está o tiene el tono vagal muy aumentado y va a estar muy predicático y no nos preocupa tanto, o tiene la fracción de eyección muy comprometida por el infarto, que es lo que más probablemente va a pasar, y va a estar congestivo y edema. ¿Listo? Bueno, doctor, muchas gracias. Jóvenes. La crisis hipertensiva, o sea, no le baja uno el porcentaje ese que pues yo lo transpondo desde el isquémico, porque pues, la presión muy alta. No se preocupe por el cerebro cuando el corazón sube. Lo transformo desde el isquémico. No se preocupe por el cerebro. Que tenga 200, No se preocupe. No se preocupe por el cerebro. ¿Sí está claro? Paciente que tenga 200, 100 de tensión arterial, en infarto de miocardio hay que ponerle nitroglicerina endovenosa. ¿Sí está claro? Y ojalá, lo que pasa es que eso depende del que esté, pero el metoprolol también endovenoso, ojalá, porque tiene tono simpático en las nubes. Benjamín, muchas gracias. El doctor tiene que irse. Con cocaína y infarto, ¿listo? Porque eso sí no le van a poner beta locura. Será motivo. Doctor, muchas gracias, jóvenes. Durante una charla excelente. Esperamos que el doctor nos pueda acompañar. El próximo jueves tenemos enfoque del paciente con anemia. Viene un hematoncólogo para darnos un baño de popularidad ahí sobre un tema también de mucho interés. Muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy a través del Facebook y los esperamos en 8 días. Esos vagos que